de la construcción de la demanda civil ordinaria. Con mucha frecuencia me llaman colegas abogados estudiantes en relación a esta temática. Y suelen hacerlo para pedirme modelos de demanda civil ordinaria, de mayor cuantía, de menor cuantía. Y siempre les explico. El abogado que litiga debe hacerse un mapa mental en la estructura de la confección de la demanda civil ordinaria. Y para ese efecto, debe tener un dominio preciso del contenido del artículo 665 del Código Judicial, Libro de Procedimiento Civil, lo que se denomina el proceso común. Devenir histórico, el proceso civil era el proceso común del cual hacía referencia a todas las demás ramas del derecho en cuanto a sus contenidos de principios y de reglas. Y todavía nuestro modelo judicial hasta hace poco integraba propiamente el Código Judicial, el libro de procedimiento civil, el libro de procedimiento penal, los procesos constitucionales, procedimientos comerciales, administrativos, etc. Eso se ha ido rompiendo, hemos ido legislando de manera autónoma. Pero en materia civil, el civilista, el que trabaja demanda civil ordinaria, debe dominar el artículo 665 del libro de procedimiento civil para la confección de la demanda. Hay un conjunto de numerales, en total son 8 numerales, se aplican a la demanda civil ordinaria. A veces cuando se remite de otra rama a esta norma no se aplican todos. Por ejemplo, en materia de procesos constitucionales, la acción de inconstitucionalidad tiene requisitos comunes y requisitos especiales. Los requisitos comunes son los que se refiere al 665 del procedimiento civil. El amparo tiene requisitos comunes y requisitos especiales, y los requisitos comunes son los que se refieren al 665. Y de allí, como esto se trata de acciones especiales, acciones extraordinarias, entonces se tienen que aplicar normas relativas a la especialidad de la materia. Entonces, lo que nosotros necesitamos establecer, y para eso este seminario al que estoy invitando y que seguidamente van ustedes a escuchar, es cómo se prepara el libelo de demanda civil ordinaria. Desde el margen superior al que se refiere, por ejemplo, el numeral 1. Dice nombre y apellido de las partes con expresión de la clase y proceso que se refiere puestos en el margen superior de la primera plana del libelo. No distingue entre margen superior izquierdo y margen superior derecho. En el margen superior izquierdo el tipo de proceso, en el margen superior derecho la denominación de las partes, y de ahí viene seguidamente la competencia, la autoridad a la que va dirigido la demanda. Entonces, todo esto es un proceso formal. La demanda civil ordinaria tiene una construcción formal primero, que es la que revisa el juez para dar admisión a la demanda, y un contenido de fondo, que es el que va a ser objeto del proceso. Los invito. La construcción de la demanda civil ordinaria. Disfruten. En torno a acción, que plantearon todo un debate en torno a distinguir acción, derecho, pretensión, y distinguir entre derecho, entre proceso y procedimiento, que implica todo este manejo. Por eso, cuando nosotros iniciamos este contexto, debemos entender que el hecho que nosotros presentemos una demanda no significa que tengamos razón. Y esa es parte de la evolución del derecho romano. Hubo una época en el derecho romano clásico, por ejemplo, que el que demandaba era porque tenía un derecho material. Por eso recuerden ustedes que la sentencia en aquella época que implicaba para el condenado era la esclavitud, incluso la muerte, o la entrega de un familiar a cumplir con la deuda existente. Entonces, miren ese escenario que implicó en un momento determinado presentar una demanda en el derecho romano. Y por eso cuando en el derecho, en el procesalismo científico, que pueden buscarlo en internet, ¿qué es el procesalismo científico? Cuando los autores empiezan a debatir
que no es posible que debamos entender en un sentido material que quien demanda es porque siempre va a tener la razón. Y viene entonces y se plantea las diferencias entre acción y derecho. Y viene entonces las acciones infundadas, que es lo mismo que hablar de las demandas infundadas. Nosotros presentamos una demanda civil, sí, incluso podemos notificar al demandado, pero el juez